Hola, muy buenos días, bienvenidos al Círculo a primera hora en esta mañana heladora de martes, día 26 de enero. Ya ven ustedes, cielo despejado, pero el suelo ya con capita de nieve con la que nos hemos desayunado esta mañana. El Gobierno anuncia 100.000 parados más para este mes de enero y, sin embargo, ya ven ustedes, la actualidad se centra en otros debates, en el de los residuos radiactivos, en el almacén de residuos nucleares, se centra en si hay que prohibir o no hay que prohibir los toros, si hay que plantearse o no hay que plantearse en serio la posibilidad de instaurar la cadena perpetua, y en otros lugares sobre si hay que multar o no a los empresarios que rotulen en castellano. De todas estas cuestiones, del paro también, vamos a hablar esta mañana con Albert Rivera, presidente y ya candidato oficial de Ciudadanos para las próximas elecciones catalanas. Señor Rivera, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Hacía mucho que no le veíamos por aquí. Pues sí, es un placer volver a estar aquí. Esther Esteban, ¿qué tal? Buenos días. Berta Fernández. Buenos días. Muy buenos días. Señor Rivera, es usted ya el candidato oficial de su partido desde hace nada 2 días para las próximas elecciones catalanas, que ya están calentando motores. ¿Su olfato político le dice que va a haber cambios en esas elecciones? Bueno, mi olfato político y básicamente las encuestas, ¿no? Pero la realidad es que el tripartito yo creo que se agota. Es decir, el modelo tripartito ha cansado mucho a los catalanes por sus problemas internos, por su falta de gestión y sobre todo por debates estériles identitarios que no han llevado a ningún sitio. Pero la gran pregunta es ¿y cuál es la alternativa, ¿no? Porque la realidad es que Convergencia y Unió está cada vez más radicalizada también en su discurso. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, lo que hace falta es hacer un frente, hacer que la Cataluña no nacionalista que existe, que nosotros también representamos en buena medida, pues tenga que crecer y poner un dique a esa, desde nuestro punto de vista, ese camino sin salida, ¿no? Referéndums, prohibición de los toros, multas a los comerciantes con la que está cayendo, ¿no? Que se dice coloquialmente, pues nos parece que no debe ser el futuro de Cataluña, y a nosotros nos parece que deberemos volver a hacer los lazos con el resto de españoles. Nosotros de Ciudadanos no tenemos ningún complejo, somos catalanes españoles y queremos rehacer esos lazos y volver a ser la Cataluña que fuimos. Hablaremos de Cataluña y de esas elecciones, que por cierto, hay quien dice que pueden adelantarse, están previstas para el próximo otoño, pero pudieran adelantarse, es lo que dicen algunos, no sé si es su opinión también. Eso me parece que dependerá de eso, que es casi ya un parto de la sentencia del estatuto, ¿no? Porque parece ser que eso puede condicionar, pero como aquí parece que los partidos saben y dicen cuándo tienen que ser las sentencias de los tribunales en este país tan raro, pues esperaremos a que los partidos decidan cuándo hay sentencia. En cualquier caso, yo creo que deberíamos intentar agotar legislatura por un lado, por estabilidad, pero la realidad es que los datos económicos en Cataluña son igual o peores que en España, en toda España, y desde luego nosotros creemos que lo mejor que se puede hacer es convocar para que lo antes posible se haga un gobierno fuerte para sacarnos de esta crisis. Como le digo, hablaremos de Cataluña y de esas elecciones, que yo sé que mis compañeras están deseando hacerle alguna pregunta, pero antes de nada me gustaría plantearle el tema que aparece en todos los periódicos y que de pronto, bueno, pues parece que es el tema de máxima actualidad, que es el de los residuos radiactivos. ¿Su partido qué opina de la posibilidad de que ese almacén de residuos radiactivos que tanto está dando que hablar se instale en Cataluña? Nosotros, lo primero es que nuestro partido se caracteriza por no poner fronteras territoriales dentro de España, de manera que a mí, sinceramente, que esté el residuo o que esté el almacén en Cataluña, en Murcia, en Madrid, me parece exactamente igual, las medidas tienen que ser las mismas. Por tanto, lo primero es que no debe haber un debate territorial, sino un debate de dónde se coloca, en qué lugar es el más seguro y, sobre todo, el consenso con la población. Es decir, yo creo que hay un instrumento, por ejemplo, como son los referéndums locales que se han hecho en algunos ayuntamientos, que debería ser utilizado para este tipo de cuestiones, ¿no? Para infraestructuras, y no se está haciendo. Y a mí me parece que en Cataluña nuevamente algunos han cogido al debate territorial para decir, no, aquí en Cataluña no queremos los residuos del resto de España. Esas son las palabras básicamente que dicen mis compañeros de Parlamento. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que debe ser la población de Ascó y su municipio, sus ciudadanos que se pronuncien. Es una competencia municipal, absolutamente legal, y es un concurso, y por tanto así debería ser. Y también quiero aprovechar pues para decir que me parece muy mal lo que ha hecho el Gobierno de España, puesto que esto no se puede lanzar como una pelota al ruedo, esto es algo más serio, debería haber informes de idoneidad de dónde es mejor situar estos almacenes y no hacer simplemente un concurso a ver quién apuesta más fuerte, ¿no? Por tanto, creo que hay una parte de irresponsabilidad también por parte del Gobierno español, pero en cualquier caso la autonomía local hay que respetarla, y Montilla, pues es increíble que el que defendía en 2006 los almacenes nucleares precisamente, y que fueran seguros y que fueran nuevas infraestructuras, es la cosa con la que estamos de acuerdo, pues ahora por las presiones de Esquerra Republicana, nuevamente, en otro tema más, pues vuelvan a hacer que haga este discurso territorial y de enfrentamiento. Señor Rivera, en Francia hay 1000 almacenes nucleares, no creo que todos los franceses sean unos temerarios y unos descerebrados.
los residuos españoles se están almacenando en Francia sin que nadie se escandalice. Y yo quería poner acento en algo que usted nos ha dicho, la postura del señor Montilla, porque ha sido ministro de Industria, efectivamente, y gran defensor de esto en la parte que le tocaba. ¿Usted cree que este tema se debería de afrontar con referéndum? Y aprovechando este mismo asunto, ¿qué le ha parecido la contradicción profunda que se ha vivido en el seno del Partido Popular también? Bueno, en el tema de Montilla es que está en las hemerotecas, es decir, Montilla en 2006, lo recordaban ayer algunos periódicos, dijo exactamente, bueno, pues lo que creo yo es el sentido común. Yo creo que la energía nuclear no es un capricho, es una necesidad. Y por tanto, en un mapa energético español, pues una parte será energía nuclear, otra será nuevas energías, y eso es así, nos guste o no nos guste. Por tanto, un ministro debe decir lo que dijo el señor Montilla en su día. Ahora, lo que no puede ser es que cuando uno sea responsable de una comunidad autónoma, salga con la banderita territorial a decir aquí no, ¿no? Yo creo que me parece un debate o una propuesta irresponsable. Y dicho eso, lo del tema de los residuos y del Partido Popular, pues hombre, a mí me ha sorprendido, creo que con mucha gente, la posición de la secretaria general del PP, ¿no? O sea, incluso amenazando de expulsión a aquellos que se pronuncien supuestamente con lo que dice su programa electoral. Claro. Entonces, a mí me parece que la señora de Cospedal ha cogido también la bandera territorial, se ha puesto la bandera de, si me permiten, pues localista o la bandera de Castilla-La Mancha y se ha puesto a defender eso. Ese es el problema que tenemos encima de la mesa, que España, temas como la energía deben ser nacionales, deben estar regulados y debatidos en el Congreso, y en tema del referéndum, pues mire, Finlandia, un país nada sospechoso de ser retrógrado ni atrasado, hizo un referéndum sobre la energía nuclear, y se ganó, y instalaron nuevas instalaciones de tercera generación mucho más modernas, más seguras, y que además están nutriendo a buena parte de Europa, como en Francia, como usted decía. Por tanto, yo soy partidario de ser muy realista, no hacer demagogia, no alarmar a la gente, y sobre todo asumir también otro debate. El cambio climático, tanto que algunas posiciones de algunos partidos de izquierda lo defienden, pues precisamente la energía nuclear es una de las alternativas a la combustión y al CO2. Por tanto, también es más limpia en ese sentido. ¿Qué es más insegura? Hombre, todos tenemos pánico, vamos a decirlo claro, con el tema nuclear, pero también sería bueno que el debate, en vez de ser de pánico y de alerta, se informara a la población de los riesgos y en qué tipo de instalaciones. Cuando habla de referéndum, ¿se refiere a un referéndum nacional o a un referéndum local en los ayuntamientos que opten por esta cuestión? A ver, que se le ha caído el micro, a ver si lo puede... Si no, que alguno de mis compañeros... Nada. Ya está. Yo creo que funciona perfectamente, creo que sí. Bueno, pues yo creo que yo creo que debería ser un referéndum. Se podría llegar a un referéndum nacional si tuviéramos un debate de nivel. O sea, a mí lo que me preocupa es hacer un referéndum nacional con el pancartismo, con el electoralismo, con la calculadora electoral y con este tipo de declaraciones de Cospedal o Montilla. Entonces, si somos capaces en España, por una vez, como en otros temas como la inmigración y otros, de hacer un debate nacional de calado y de nivel, yo creo que sí, que no tenemos que tener miedo a un referéndum. Desde luego, la posición inmovilista del ministro Clos en su día, aquello de no, este tema no se toca. Oiga, un ministro de Industria no puede decir que no se toca el tema de la energía, ¿no? Entonces, yo sí que soy partidario de ese referéndum. Ahora, creo que no estamos preparados hoy en día con el tipo de política y de discurso que se está haciendo, porque sería un auténtico caos de a ver quién la dice más grande, ¿no? Pero aquí hay muchísima hipocresía, ¿no?, en este debate que se ha abierto de un día para otro, precisamente con los almacenes nucleares. Entre otras cosas, bueno, los partidos que siempre han sido pronucleares ahora dicen no, en mi municipio no, o en mi comunidad autónoma no. Los que han sido más contrarios están ahí que ni sí ni no, ni todo lo contrario. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no se aborda de verdad o por qué no se deja a los ayuntamientos que decidan dónde está también la autonomía municipal? Porque los que están metiendo aquí y son los que están controlando más o menos el debate son las comunidades autónomas, no precisamente los ayuntamientos. Bueno, yo creo que era la viñeta del Mundo que lo veíamos antes, que lo define muy bien, es decir, por la calculadora electoral, es decir, cuánto vale un voto y qué puede suponer una posición u otra. Pero es pan para hoy, hambre para mañana, si me permite la expresión. Es decir, no vamos a recoger frutos de eso. Es una posición absolutamente electoralista y que yo creo que los ciudadanos tampoco somos tontos. Es decir, al final la gente se da cuenta también de las posiciones y creo que cada vez más, con el desencanto que hay, cada vez más rápido nos damos cuenta de a qué juega cada uno. Yo creo que esa posición de autonomía local debería ser precisamente eso, respeto, pero yo insisto también en la posición del Estado y del Gobierno, ¿no? Es decir, no basta con tirar la pelota al patio y decir, bueno, y ahora venga, concurso y a ver quién apuesta más por el cementerio nuclear.
yo creo que el Estado tiene que tener una posición y la energía es de aquellas competencias esenciales de un Estado, en lo geoestratégico, en definitiva, para poder llevar sus mínimos servicios a los ciudadanos. Entonces, yo no creo que en el tema energético solo tenga que ser municipal. Y las comunidades autónomas aquí no pintan nada, es decir, no tienen competencia y todo es una política nuevamente de defensa de eso, de lo territorial, ¿no? Y yo creo que España el problema que tiene, y desde Ciudadanos así lo hemos dicho siempre, es que hay una fragmentación en determinadas políticas, incluso en aquellas que no están cedidas. O sea, energías del Estado, es municipal la concesión y resulta que son las comunidades autónomas quienes están blindando y vetando lo que puede hacer el Estado. Y el Estado o el Gobierno está calladito, ¿no? Entonces a mí me parece que el presidente del Gobierno debería pronunciarse claramente en este tema. O por lo menos el ministro de Industria, ¿no? Porque tampoco ni está ni se le espera. Claro, y por eso digo, yo creo que la posición del Estado debe ser firme en un tema así y decir que el interés general está por encima del localismo de turno, pero es que España se está convirtiendo en un reino de taifas en muchísimos temas, ¿no? Educación, en sanidad, en energía, y eso es un problema de gestión. Casi también en el tema de los toros. Hablaba usted de debates chuscos en un momento en el que la economía, en fin, es más que preocupante. En Cataluña en estos momentos hay un debate encendidísimo sobre si toros sí o toros no. Yo no sé cuál es la posición de su partido en esta cuestión. Pues la posición de mi partido es libertad sí y prohibiciones no. Esa es la posición de mi partido. Me parece increíble y me da vergüenza, también lo digo, porque la gente te para por la calle y te lo comenta y dice, ¿cómo podéis estar en el Parlamento catalán con la crisis económica más grande de los últimos 70 años, con un 18% de paro, con el 5 o 6% de comercios cerrando este mes de enero? ¿Cómo podéis estar debatiendo sobre si prohibir una tradición o no? Es decir, de verdad, seamos serios. Yo respeto muchísimo que se recojan firmas y se haga una iniciativa legislativa. Respeto que eso se tramite. Lo que no entiendo es que partidos como Convergencia o Esquerra estén haciendo de esto una bandera en plena crisis económica y, sobre todo, vamos a hablar claro, en plena crisis de libertad. Es decir, a mí no me gustan los toros y no soy aficionado a los toros, pero lo que no soporto es que me digan o me prohíban por ley una tradición. O sea, hoy son los toros, mañana sea la pesca, pasado sea la caza. En fin, no puede ser un debate de este tipo. Yo respeto la posición de las personas que defienden digamos, la protección a los animales. Creo que es otro debate. Esto es un debate puramente político e identitario, no es un debate realmente de la ley de protección de animales, al que le pesa a alguno. Y por tanto, si queremos hablar de maltrato animal, hablemos, pero de verdad, de todos, no solo de los toros. Señor Rivera, hay un tema hoy de muchísima actualidad, que yo no sé lo que durará, porque últimamente los temas nacen y mueren en un espacio de 48 horas y debates importantes. Hoy ha salido a la palestra el tema de la cadena perpetua revisable. Es un debate que no es la primera vez que se abre, pero que efectivamente yo creo que cuenta con el aplauso de los ciudadanos, pero que a los políticos les asusta. Les da grima simplemente por lo que hablábamos, porque no es popular y porque temen que un debate tan duro como ese, pero tan real, que está ahí, les pueda quitar votos. ¿Usted qué cree? ¿Sería un debate a abrir o no haría falta? Yo soy partidario de que todos los debates que estén en la calle, los representantes públicos los debemos abordar de entrada, o sea cual sea. Por lo tanto, no hay que esquivar el bulto, porque no somos los representantes públicos los que decidimos, digamos, lo que los ciudadanos necesitan. Debemos afrontar los debates. Dicho eso, yo no tengo muy claro, se lo digo sinceramente, que la solución a la criminalidad que hay hoy en día, a la inseguridad ciudadana, no creo que la solución sea el tipo de pena. Lo digo también como jurista que soy y que he visto un poco, y creo que no realmente, el problema no es que sean 40 años o 30, el problema es el sistema penitenciario, el sistema de revisión de penas, el sistema de grados. Es decir, si somos estrictos con el cumplimiento de la pena estricta, seguramente conseguiremos más que con una cadena perpetua. Es decir, la sensación de muchos ciudadanos, el caso de Juana Chausa es el paradigma de esto, ¿no? Es decir, ver personas que deben cumplir unos años, que no lo cumplen, que además se fugan, que no hay una seriedad en el cumplimiento de esas penas, creo que es peor que no el debate de si tienen que ser 40 años o cadena perpetua. Y dicho eso, pues se puede abrir para casos determinados, siendo revisable, obviamente. O sea, si no es revisable, yo no creo que sea que quepa en nuestro ordenamiento. Hombre, pero si es revisable, hay países muy avanzados en nuestro entorno que este debate le tienen abierto. Su tesis, por lo tanto, es que si se cumpliera algo que ya tenemos, que es el cumplimiento íntegro de las penas en casos de terrorismo. Es donde por ejemplo, en casos de terrorismo, ¿no? Un país como el nuestro, yo creo que el terrorismo lo tiene que tener como uno de esos casos donde tenemos que ser muy duros, vamos a hablar claro. Es decir, España es un país que hoy sufre, el único en Europa prácticamente ya que sufre directamente por una banda terrorista y con un tema de Estado importante encima de la mesa. Entonces yo creo que sí que hay que tomar medidas de ese tipo, pero insisto, la importancia
Está el micro hoy que lo tiene vivo. Lo tiene, pues seguramente está contraído. No sé si ahora ahora, perfectamente. Pues yo creo que de verdad la ciudadanía yo creo que lo que está exigiendo es seriedad. Está exigiendo cumplimiento de la ley a todos por igual. Y yo creo percibir eso cuando hablo con los ciudadanos. No percibo tanto un debate teórico sobre las penas, sino un debate de que todo el mundo cumpla y que no dé la sensación de que algunos cumplen y luego, por ejemplo, casos como hemos tenido en Cataluña, como el caso del Palau, ¿no? La gente no entiende que un señor que se ha llevado 3 millones de euros y lo confiesa, pues esté comiendo los turrones en casa y que se diga que no hay riesgo de fuga y que en cambio a otros sí, ¿no? Entonces yo creo que ese debate es seguramente más abordable. Y el debate que surge también a raíz de esto es el de la revisión de la ley del menor, si hay que revisarla o no, que este sí que es un debate antiguo, se pone sobre la mesa cada vez que hay un menor que delinque. En este caso tenemos el del Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo, que está tranquilamente en su casa, después de haberse saltado a la torera, la vigilancia, todo lo que tenía que haber cumplido, no lo está cumpliendo. Y en ese caso, en el de la revisión de la ley del menor, ¿cuál es su postura? Yo creo que debe ser revisable, pero sobre todo hay un punto que creo que estamos fallando en la justicia española, que son las alertas, es decir, que salten las alertas de control precisamente de las personas reincidentes. Es decir, tenemos la sensación a veces de que hay crímenes que se podían haber evitado, y eso no puede ser, a veces por falta de coordinación entre administraciones, ¿no? En Cataluña pasó un caso también el año pasado muy grave, en el que hubo una descoordinación entre justicia y los servicios sociales, ¿no? Sobre un seguimiento precisamente de un reincidente. Entonces, eso de verdad, yo creo que pone encima de la mesa nuestras fisuras, nuestros problemas, y hombre, que alguien comete un delito a veces es difícil evitarlo. Ahora, que alguien que ya ha cometido un delito y tiene que tener un control vuelva a cometerlo, en el caso del maltrato a las mujeres, ¿no? Estamos viendo casos de personas que han amenazado sistemáticamente, que son reincidentes y acaban matando a una mujer, y yo creo que eso no lo podemos permitir. Por tanto, el debate de la ley menor yo creo que también es revisable. Hay una serie, también no es lo mismo, hablemos claro, un menor de 17 años y medio que un menor de 14 años, son casos distintos y tiene que ser tratado de forma distinta, pero yo creo que lo que tiene que encenderse son las alertas, y hoy en día, justicia es un ejemplo, debemos estar muy bien coordinados. Yo insisto en la coordinación entre administraciones, no podemos fallar, las administraciones no pueden fallar y permitir cosas de estas. ¿Usted sería partidario, incidiendo un poco en lo que le preguntaba Eli hace un momento, en los casos de menores en vigilancia, en libertad vigilada, sería partidario de hacer como con los maltratadores, ponerles una pulsera para tenerles controlados, otros sistemas similares? Yo creo que depende mucho del tipo de delito y de los casos. Es decir, que exista la medida, yo soy partidario de que existan medidas de controlar a aquellos que han cometido un delito. Es decir, lo que no es normal es que quien tenga que tener vigilancia sean las víctimas. Porque la sensación es esa, que a veces uno, por ser víctima, tiene que vivir, entre comillas, en una jaula, y el que ha cometido el delito, pues parece que no tiene esa vigilancia. Yo creo que hay que pasar la pelota al otro lado. Es decir, quien comete un delito tiene que tener la vigilancia sin complejos del Estado. Ahora bien, yo no sé decirle ahora si la solución es a todos y cada uno de los menores colocarles eso. Yo creo que depende mucho del caso, de la reincidencia y de otras cuestiones, ¿no? Por tanto, que el debate se abra me parece bien, pero no apliquemos tampoco el caso de forma generalizada a todos, ¿no? Sí, cambiando de tema, hablábamos antes de la autonomía de los ayuntamientos. ¿Qué le parece que ayuntamientos como Vic tengan autonomía para organizar la que han organizado con el tema de la inmigración y, por ejemplo, en este tema que hablábamos antes de Ascó, no tengan ninguna autonomía los ayuntamientos para decidir? ¿Hay una doble vara de medir? Bueno, ¿O es también electoralismo? La autonomía de Vic se la tomó el alcalde, digamos, porque no tenía competencia para ello. A mí lo que me parece muy grave en el tema de Vic es que yo creo que se puso encima de la mesa lo que podía haber sido una chispa que encendiera un campo muy seco, ¿no? Es decir, la inmigración y el debate de inmigración no se ha abordado correctamente para variar en nuestro país, el control de los flujos migratorios no ha sido correcto y, por tanto, hay muchas personas en situación irregular, han habido regularizaciones, 3 si no me equivoco, y por tanto ese debate se debe producir ya, y en el Congreso, y de forma serena pero seria. Dicho eso, los ayuntamientos no se pueden tomar cada uno la ley a la torera, ¿no? y nunca mejor dicho estos días. Es decir, el Ayuntamiento de Vic interpretó como quiso la ley, y vamos a hablar claro, otra vez con la calculadora electoral. En Vic hay una plataforma xenófoba que sacó un 18% de votos, y el alcalde de Convergencia y Unión dijo: estos señores a mí vienen municipales y me van a quitar la camisa. Y entonces hizo ese debate. ¿Qué pasó? Que algunos otros se sumaron. Hay que reconocer que tenemos una saturación en algunas poblaciones de servicios sociales, pero yo no tengo tan claro que la responsabilidad directa sean de los inmigrantes, es decir, la responsabilidad es de quien lo gestiona. Y si ha incrementado un 7% de la población, un 8%,
pues hombre, planteémonos si somos capaces de dar esos servicios. Y finalmente, ese debate de Vic, a mí me hace gracia qué cinismo practican los nacionalistas allí, pues que en el debate soberanista sobre las consultas independentistas llamaban a los inmigrantes y les dejaban votar para ser independientes o para que Cataluña sea independiente, y luego le niegan la educación a sus hijos con la medida, ¿no? Entonces, es absoluto cinismo y una falta de respeto, ¿no? Ven a votar por la independencia de Cataluña, te dejo votar en esas consultas ilegales, pero luego te niego el pan y el colegio de tus hijos. Entonces eso, sinceramente, nuestro modelo de Ciudadanos es antagónico, es decir, prefiero darle educación a alguien y que no se voten los referéndums de independencia. Ya que habla usted de referéndums y de consultas, a mí me gustaría que nos explicase de una manera muy sencilla, para que todos lo entendamos, en qué consiste el proyecto de ley de consultas populares de Cataluña que se va a votar, pues creo que es mañana mismo, en el Parlamento. Bueno, sí, ya está encima de la mesa, entrará seguramente en el siguiente pleno, no ya en este. A ver, básicamente es un proyecto que lo lanza Esquerra Republicana y el tripartito, Montilla lo va a apoyar, que lo que pretende es poder hacer consultas a nivel autonómico de cuestiones supuestamente, y ese es el límite que se han puesto para que no sea inconstitucional. Por tanto, yo no creo que estemos hablando de un proyecto inconstitucional de entrada, sino de un proyecto que es un instrumento político muy peligroso en un país como el nuestro. Es decir, ¿para qué sirve? Claro, exacto, ¿para qué sirve? Teóricamente debería servir para ASCO, debería servir para si se hace una carretera. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. El problema es que algunos ya han dicho que ese es el instrumento para pedir en la legislatura que viene un referéndum al Estado sobre la autodeterminación de Cataluña. Claro, imagínense ustedes pues que en el Parlamento catalán Convergencia, Esquerra suman y piden ese referéndum, se aprueba y le pasan la patata caliente al Estado con un instrumento legal que les permite hacer la consulta. Y que el Estado, lógicamente, espero, dice que no se puede realizar esa consulta porque no está dentro de su competencia. ¿Qué tenemos? Un Parlamento a favor de un referéndum, otro Parlamento, el Congreso, en contra, y los nacionalistas subiéndose por las paredes y haciendo política internacional para decir que aquí hay un conflicto político. Eso es lo que puede pasar en la legislatura que viene, ¿no? Y por eso le decía la importancia de que movilicemos a los que no son nacionalistas, a los que no queremos romper los lazos con España y nos movilicemos, porque a veces parece que las cosas no llegan y llegan, ¿no? Y algunos están todo el día intentando encender el mechero, incendiar, y nosotros estamos de apagafuegos, intentando siempre, los que queremos seguir, pues eso, estar siendo un referente dentro de España y compartiendo con nuestros conciudadanos españoles, pues nos da la sensación que estamos siempre apagando fuegos aquí y allí, ¿no? Intentando decir, oiga, no rompamos, porque yo también entiendo a veces el hartazgo de los ciudadanos españoles, porque lo comparto a veces, de decir, bueno, oye, tú, que se vayan, ¿no? Es decir, si parece que todos los catalanes sean Esquerra Republicana o esta teoría, pues oye, que se vayan. Yo les pediría a los ciudadanos, sobre todo a los madrileños, que tengan en cuenta que hay una Cataluña que no es nacionalista, que además socialmente es mayoritaria, pero que está muy silenciada, muy apagada, y que vamos a intentar pues que aflore y que la gente por lo menos vaya a votar. Una Cataluña en el que nos comentaba antes de empezar el programa, el 5% de los empresarios ha tenido que echar el cierre a sus negocios y sin embargo se les sigue multando por rotular en catalán, a pesar de que hay muchos políticos catalanes que dicen que eso es absolutamente falso. Bueno, mira, yo lo que digan los políticos no lo sé, pero yo le digo que además hemos puesto desde Ciudadanos el lunes pusimos en marcha un buzón para que todos los empresarios y comerciantes sancionados se dirijan a nosotros, que les asesoremos jurídicamente para intentar... Estamos hablando, perdone, de sanciones de hasta 2.000 euros. Sí, sí, sí. Además, yo es que como las he visto y me las han tramitado, pues le puedo decir, a veces, pues poner un cartel de piso en venta en vez de piso en venda, que es en catalán. Por eso recibe una sanción uno de 1.000 euros, ¿no? Y la pregunta es, como decíamos antes de empezar el programa, al final, ¿qué pasa? Que vamos a tener que poner los carteles de se traspasa o se cierra en catalán, porque la realidad económica es muy dura y el 5% de comercios catalanes pues están cerrando, ¿no? Y ustedes saben que en Cataluña el comercio es fundamental en la economía de creación de empleo, ¿no? Y los autónomos. Y a mí lo que me parece triste es que la prioridad del presidente Montilla, un socialista, en vez de ser ayudar a las pymes... ¿O es nacionalista? ¿Se ha contagiado? Yo creo que es lo que haga falta. O sea, sinceramente, a mí me da la sensación de que Montilla dirá lo que haga falta. Lo hemos visto con la energía nuclear, lo hemos visto sancionando ahora a los cines para que imponga una cuota en catalán, sancionando a los comercios. Es decir, Montilla da la sensación de que quiere superar a Pujol, de que quiere superar a Maragall y lamentablemente lo está superando. Empezábamos este programa que se pasa volando, señor Rivera, hablando de las elecciones catalanas, que va a ser la primera cita electoral importante que tenemos a cortísimo plazo, porque será en otoño, si no se adelantan, como ya nos decía usted hace un momento. Desde que Rosa Díez fundó su partido, UPyD, ustedes les han estado tirando los tejos
lo digo así coloquialmente, para ir en coalición en distintas elecciones. En las del País Vasco, UPyD dijo que no, ustedes se retiraron y les dejaron vía libre. Ahora UPyD dice, o por lo menos parece que va a ser así, va a presentar candidato en las elecciones catalanas. ¿No demuestra eso una cierta falta de generosidad por parte del partido de Rosa Díez, no dejarles a ustedes vía libre en Cataluña para que allí puedan ustedes sumar votos? Pues mire, yo iré más lejos, porque nosotros en Ciudadanos somos bastante buenos y buena gente, creo. Y yo creo que no solo no deben dejar vía libre, sino es que nosotros invitamos a UPyD y a todas las personas que no sean nacionalistas en Cataluña a que sumen. Es decir, tenemos muy claro que en la siguiente legislatura, como hemos hablado, hay temas encima de la mesa que van a ser esenciales para el futuro de Cataluña. Necesitamos hacer un bloque, un frente fuerte para oponernos a ese nacionalismo cada vez más excluyente. Y la clave es que Ciudadanos, que ya está dentro del Parlamento, crezca, ¿no? Y lo mismo lo digo sin ningún complejo, reconozco que a nivel de generales UPyD ha conseguido entrar en el Congreso, que es muy importante romper la barrera electoral, y en generales creo que lo lógico sería también que Ciudadanos apoyase a esa candidatura y tuviéramos una tercera vía bisagra en positivo para toda España. Imagínese que en el Congreso, en vez de depender de Esquerra Republicana, el PSOE o el PP, no creo, espero, pero de Convergencia, pues dependiera de esa tercera vía. O imagínese que en Cataluña el gobierno catalán dependiera de los 5 o 8 escaños que pudiera obtener Ciudadanos o una coalición. Por tanto, yo sigo pensando que es así, los ciudadanos se dirigen a nosotros para pedirnos que así sea, nosotros lo vemos como una posibilidad con un sentido de Estado, es decir, con una visión general y a medio plazo, y si no, evidentemente los ciudadanos escogerán, ¿no? Pero yo creo que los ciudadanos saben que en Cataluña lo lógico es apoyar aquello que ya está dentro del Parlamento y que tiene ya una fuerza y que además tiene que crecer. Y yo, sinceramente, no tengo ningún complejo para reconocer el trabajo hecho por otros partidos y me alegro mucho de que en el Congreso... ¿Y por qué cree que Rosa Díez, se resiste? Mire, eso yo no lo sé, eso se lo deben preguntar a ella y sus motivos debe tener, no lo sé. Yo lo que creo es que hay que, por lo menos yo lo veo así, a lo mejor es que nosotros al no ser políticos profesionales, digamos, o que entramos en esto de una manera un poco casi forzada por la situación catalana, pues hemos visto que, bueno, a mí lo que me haría ilusión, sinceramente, como ciudadano español, es ver eso, en el Congreso, una tercera vía, que en vez de ver a Esquerra Republicana condicionando el gobierno, fuera una tercera vía, y en Cataluña, pues Ciudadanos pudiendo entrar ahí. Dice usted, nosotros no somos, o no nacimos como políticos profesionales, como nació usted a la política fue con un cartel electoral que todavía nos sigue, en fin, nos quitó el hipo en su día, los espectadores ya saben, y usted se desnudó para ese cartel electoral. ¿Tiene previsto una campaña igual de llamativa, no diría agresiva, porque usted es tan joven que daba gusto verle en ese cartel, pero bueno, igual no de todos los llamativa? Políticos de este país pueden hacer lo mismo. Lo puede hacer él. ¿Cuántos años tiene, señor? Ahora 30. Pues eso, con 30 años se pueden hacer esas cosas y lo que haga falta. Sí. ¿Tiene previsto una campaña similar? ¿Y qué importancia tuvo precisamente aquello que copó los medios de comunicación en ese momento? Todos. Yo creo que aquella campaña rompió moldes, aparte por la estética del cartel, porque fue una estrategia, yo creo que muy inteligente que tuvimos en ese momento, una idea buena, porque cuando todo estaba cerrado y faltaban 2 meses para unas elecciones y el oasis catalán, ustedes saben que cierra filas y me hace un partido, digamos, que va a desmoronar ese oasis y lo que quiere es abrir Cataluña a España, pues lógicamente nos cerraron todas las puertas. Ese cartel lo que nos permitió es, pues fíjese, no salíamos en la televisión pública catalana y acabamos saliendo en los periódicos americanos, nos llamaban de Sudamérica, de Francia, de Italia y de todos los medios, ¿no? Entonces yo creo que conseguimos con una buena estrategia romper. Yo creo que en estas elecciones, no quiero decepcionar a nadie, pero yo creo que no se trata de repetir lo que es un éxito, la originalidad precisamente es eso, es hacer un acierto una vez, pero sí que creo que nosotros tenemos que hacer una campaña desmarcándonos absolutamente de ese oasis catalán. Es decir, la gente tiene que identificar que hay un oasis catalán, una burguesía política catalana que lleva 30 años obsoleta desde nuestro punto de vista, y un partido nuevo, joven, del siglo XXI, con gente de la sociedad civil que se ha metido a la política y que queremos cambiar las cosas radicalmente, en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo creo que los ciudadanos catalanes, yo espero que identifiquen 2 tipos de política, 2 tipos de personas y 2 tipos de discurso, el del oasis y el de Ciudadanos. Y la campaña, pues lógicamente nosotros nos apoyamos, como ustedes saben, mucho en Internet, somos el primer partido, déjenme decir también, en vídeos en YouTube, el primer partido de visitas de toda España, por encima del PP y del PSOE, y por tanto la campaña en Internet para nosotros va a ser muy importante. No les avanzo cómo ni de qué manera, porque estamos empezando a trabajar en ello. Nos sorprenderán de todas formas. Yo espero que venga a contarla aquí, cuando la tengan, vamos, el día que la estrenen aquí. Cuento con ello. Perfecto. Albert Rivera, que tenga usted mucha suerte y lo dicho, le espero antes de las próximas elecciones catalanas, veremos si se adelantan o no se adelantan.
Ahí se queda la incógnita, pero desde luego todos los ojos están puestos en Cataluña y más que lo van a estar en los próximos meses, porque va a ser también un reflejo de esa lucha electoral que después van a reflejar el resto de las comunidades autónomas y a la que se tendrá que enfrentar en algún momento, parece, Rodríguez Zapatero, ¿no? Que parece que por fin va a ser el candidato. Eso dicen en su partido. Veremos si es así o no. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta la próxima. Esther, Berta, Gracias. muchas gracias a las dos. Esther, a ver si...